Miguel Azogil, presidente del comité organizador de estas jornadas que llegan hoy a Aracena. ¿Por qué aquí en Aracena? Y cuéntanos un poquito sobre en qué consiste esta jornada. Bueno, pues estas jornadas son de medicina rural, unas jornadas nacionales de nuestra sociedad de medicina de familia. ¿Y por qué? Porque yo soy el coordinador del grupo de medicina rural de Andalucía y cuando me dijeron que tenía que organizarlas aquí en Andalucía, pues dije, yo no lo voy a hacer en una ciudad, yo lo tengo que hacer en un medio rural, ¿vale? Y mi medio rural es Aracena, porque yo desde que estudié medicina, yo lo primero que quería era ser médico del Castaño del Robledo, que venía mi padrino por aquí y lo he conseguido. Y después me he llevado trabajando en Aracena y en todas estas zonas, me he llevado 6-7 años, y entonces yo cuando me dicen rural, pues yo entiendo Sierra de Aracena. Un médico rural de la Sierra de Aracena. Sí, lo era, ya me he mudado a un periurbano, no sé lo que tardaré, llevo 1 año y medio en una zona periurbana, pero bueno, he sido de aquí, yo soy también de Valverde del Camino, mi familia de Valverde del Camino, y bueno, soy de esta zona, entonces tenía que traerme estas jornadas aquí a esta zona porque es espectacular, no tiene nada que ver con cualquier ciudad, evidentemente. ¿Qué objetivos tienen estas jornadas y qué importancia también el que se desarrolle en el medio rural? Pues mira, yo creo que el objetivo fundamental, el que yo diría, es intentar motivarnos los médicos que estamos pasando por una racha bastante mal. Entonces estas jornadas son las que siempre nos motivan a todos y salimos aquí con infinitas ganas de empezar la consulta el lunes y motivándonos a intentar hacer cosas por los pacientes y hacer medicina familiar y comunitaria. Otro objetivo fundamental es pues, fomentar un poquito la medicina rural. Las zonas rurales pues tenemos el problema que llevamos muchos años que no conseguimos médicos especialistas en medicina de familia y bueno, pues eso es un hándicap bastante importante. Entonces todo el que venga aquí pues se va a ir con unas ganas de venirse aquí a Aracena a trabajar y para ir a toda esta zona porque bueno, la medicina rural ahora mismo es el único ámbito donde realmente podemos llevar a cabo nuestra especialidad en todo su ámbito, ¿no? La familiar y la comunitaria. Y yo creo que esos dos objetivos fundamentales, diría yo, para estas jornadas. Y también, sobre todo, fomentar un poquito lo que es la ruralidad, que siempre se han hecho, las 5 jornadas anteriores se han hecho siempre en capitales de provincia, y esta pues la primera que hemos hecho en zona rural y está siendo un éxito, o sea que yo creo que a partir de ahora somos los primeros que intentamos fomentar la ruralidad, pues qué mínimo que hacen nuestras jornadas nacionales en zona rural, ¿no? O sea, esta es la primera realmente de medicina rural. Esta es la sexta jornada de medicina rural, pero son las primeras en zona rural. Primera en zona rural. Sí, en zona rural. Marcamos casi un hito histórico aquí en Aracena. Sí, fueron en La Ávila, La Rioja, Orense, Cuenca, las últimas fueron en Lugo, en Pontevedra creo, y estas que son en Aracena. Bueno, esto estará facilitando que los médicos rurales también participen más, ¿no? Sí, la verdad es que también nos ha cogido una época de puente, y claro, llegar a Aracena es un poquito más difícil que llegar a Logroño, ¿no? Pero la verdad es que han sido, después de la de Logroño, dentro de esas 6 jornadas que hemos hecho, ha sido la segunda más poblada, donde más inscritos ha habido. ¿Hasta cuántos inscritos llegamos? Pues estamos ahora mismo casi 200 personas las que han acudido aquí a la jornada. ¿Vienen de toda la geografía española, podemos decir? Sí, antes había una mesa que venía hasta de Canarias, o sea que está viniendo ahora mismo de toda España. Sí, hay gente del País Vasco, de Asturias, de Andalucía evidentemente hay mucha gente, de Extremadura, que son los más cercanos, de Madrid, de todos sitios. ¿Cuáles son los temas estrellas de esta jornada? Pues los temas estrellas es la positividad, ¿no? Yo creo que la mesa inaugural, que ha sido rural en positivo, es pues eso, decir lo positivo de la medicina rural intentar volver otra vez a esa alegría que teníamos antes los médicos, que intentar automotivarnos nosotros por seguir adelante un poco, ¿no? Por sacar algunas conclusiones de esa mesa inaugural, que es la que le da el sentido, ¿no?, a este congreso. ¿Cuáles son esos puntos fuertes de la medicina rural? Pues los puntos fuertes de la medicina rural, los positivos, pues son fundamentalmente el que tenemos tiempo. Cuando los pueblos son más pequeñitos, pues tenemos tiempo para dedicar a los pacientes, ¿no? Hablaba en la mesa mi compañero Andoni, que está en Ávila, que vino un paciente pidiéndole que por favor se fuera a coger frambuesas con él, que su hijo iba a venir y se tuvo media hora para irse con su paciente a coger frambuesas y a tratarlo hablando con él, ¿no? Entonces yo casi que lloro, yo tengo 3 minutos en un centro periurbano para ver un paciente.
Entonces, o un paciente que venía, que le dijeron que no iba a llegar a este otoño, y le dijo, sí, va a llegar este otoño, vamos a ir paseando este otoño, viendo, y ha llegado este otoño, se da a pasear con él media hora, y ese tiempo es lo que nos da a nosotros la medicina que nos gusta, ¿no? Y sobre todo también esa longitudinalidad, de tener el mismo médico durante mucho tiempo. Se ha demostrado que tener el mismo médico durante 20 años disminuye la mortalidad en casi un 25%, mucho más que cualquier fármaco que exista en el mundo, y no nos dejan estar en el mismo sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de tener sobre todo tiempo y esa longitudinalidad, de lo que es el médico rural, ¿no? Y ese trato con los pacientes, esa familiaridad, esa educación que hay en la zona rural en comparación. Que ya casi no existe, ¿no? O cada vez menos, o sea, esto es para reivindicar también, ¿no? Sí, la población rural no tiene absolutamente nada que ver con la urbana o periurbana, mucha más exigencia, mucho más quiero hacerlo ya, todo tiene que ser ya. Aquí el tiempo es distinto y bueno, y cómo tratan y cómo nos tratan en la zona rural no tiene nada que ver con las agresiones que hay en las zonas urbanas, y bueno, es que no tiene absolutamente nada que ver. No sé si decir algo de lo negativo o no, o los medios, ¿no? Quizás puedan... Lo negativo es quizás los medios, sí. Los medios no, más bien el transporte. Al final a la gente le gusta vivir en la ciudad y el venir hacia la zona rural a trabajar pues quizás sea un poquito el problema, sobre todo de la gente joven, de los jóvenes médicos de familia. Pero bueno, ahí estamos intentando darle un poco al coco a ver de qué forma, con los alcaldes, con los gestores, a ver de qué forma podemos intentar solucionar ese problema, ¿no? Porque la verdad es que todo el mundo que viene, que prueba, todos los residentes que prueban la medicina rural, que es un rotatorio obligatorio, todos les encanta, les encantaría venirse, pero claro, al final 1 hora o 2 horas, o algunos incluso más, del sitio de vivir, pues al final eso se hace pesado. Vengan los médicos a vivir a Aracena y tengamos muchos médicos rurales por aquí. Eso espero. Gracias a ustedes. Yo soy Remedios Martín, soy la presidenta de la SENFIT. La SENFIT es la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria. Somos una sociedad de ámbito nacional, somos una sociedad federada, de manera que cada comunidad autónoma tiene su sociedad. Aquí es la SANFIT, que es la Sociedad Andaluza, y nosotros la federación es SENFIT, la Sociedad Española de Medicina de Familia. Somos 22.000 médicos y médicas de familia de toda España, de todo el ámbito español. Y nosotros nacemos hace 40 años, justo ahora cumplimos 40 años, en defensa de la especialidad de medicina de familia, que es una especialidad vía MIR, y que ya tiene 40 y más años, pero la sociedad tiene 40 años. Nosotros, como sociedad científica, pues por supuesto defendemos la medicina de familia de este país, defendemos la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y todo en defensa y la mejora de la calidad de la atención sanitaria de los pacientes y de la ciudadanía, porque no todo lo que atendemos son pacientes, son también ciudadanos con necesidades, educación para la salud, actividades preventivas, comunitarias, y todo esto es desde un abordaje a la ciudadanía y a los pacientes, por supuesto. ¿Cuál es la peculiaridad de la medicina de familia en el ámbito rural? Que las tiene, ¿no? Y por eso estamos hablando hoy aquí de medicina rural. Pues mira, la medicina de familia es la misma en todos sitios. Lo que cambia es el tipo de población a la que atiendes, ¿no? Tenemos la medicina de familia urbana, que es de barrio, yo soy médica de barrio, pero la medicina rural, la característica que tiene sobre todo que no tiene cerca otros profesionales, no tiene cerca un hospital, que tiene más urgencias, que tiene que hacer un abordaje un poco más centrado en la comunidad y sobre todo el envejecimiento, ¿no?
Nuestra zona rural en España está muy envejecida y eso hace que los profesionales que pasan consulta en la zona rural tengan que ser expertos en las enfermedades degenerativas, las enfermedades crónicas, la multimorbilidad, la polifarmacia, y el abordaje es, bueno, no diferente al resto de médicos, pero casi toda su población es población envejecida. Un perfil, digamos, muy específico, ¿no? Muy específico, sí, sí. Aunque luego, también hoy lo hablamos aquí en las jornadas, ¿no? La medicina rural tiene esa ventaja de la comunidad, ¿no? En el ámbito urbano, pues la comunidad es como una cosa, como un ente, ¿no? Cada uno va un poco más a lo suyo. En cambio, en la zona rural la comunidad es muy potente y eso ayuda también a la actividad de los médicos y de las enfermeras, ¿eh? Trabajar con la comunidad es una manera distinta de trabajar con los pacientes, ¿no? Y el abordaje de las enfermedades y el abordaje de lo que es la educación para la salud es, bueno, una forma diferente y sobre todo muy potente, ¿eh? La actividad comunitaria es muy potente. Nosotros somos especialistas de medicina de familia y comunitaria, o sea que ese segundo apellido... ¿Comunitaria a qué se refiere? Eso, al trabajo con la comunidad, ¿no? Al trabajo desde la vertiente comunitaria, no solo trabajar en la consulta, sino trabajar fuera también, ¿no? Pues con los colectivos, ¿no? Pues con los pacientes crónicos, con las mujeres... ¿Residencias de ancianos? Residencias de ancianos. Bueno, la residencia de ancianos no es comunidad, se considera como si fuera un domicilio, ¿eh? O sea, es verdad que nosotros también trabajamos en los domicilios, pero la comunidad es hacer educación para la salud en zonas grupales y con colectivos muy concretos de población. Pues el abordaje, por ejemplo, con los adolescentes, con las mujeres, con la violencia de género, con temas ya un poco más amplios como final de vida, la eutanasia. Todos estos temas se suelen abordar siempre más desde la comunidad. Por último, el hacerlo por primera vez este encuentro en una zona rural le da un plus, ¿no? Más participación de médicos rurales y seguro que más intercambio de experiencias reales de lo rural. Claro que sí. Nosotros como sociedad científica siempre, bueno, pues somos un colectivo muy amplio, ¿eh? Somos muy diversos, desde la urgencia, desde lo que es todo, ya os digo, el ámbito urbano, pero el ámbito rural se merece un espacio aparte, pues porque hay que compartir experiencias diferentes, ¿eh? Y porque también hay que enseñar a los jóvenes médicos y a los residentes cómo se trabaja en el ámbito rural, porque el futuro del ámbito rural pasa por nuestros jóvenes médicos, que tienen que ver lo atractivo que es trabajar en el ámbito rural. Y bueno, estas jornadas está llena de residentes, ¿eh? O sea que esperemos que se calen, se impregnen del ámbito rural y sean los futuros médicos de familia del ámbito de, bueno, la zona rural. Se agradece la intención y ojalá esa realidad llegue. Sí, esperemos que sí, ¿eh? Haremos un gran esfuerzo, nosotros como sociedad científica haremos un gran esfuerzo porque realmente se recupere todo lo que en este momento hemos perdido, entre comillas, por la época del COVID, ¿no? El COVID ha venido a desmontar un poco el sistema y ha roto, está el sistema muy a tensión y tenemos que recuperar otra vez la forma de trabajar antes. Cambiemos el modelo, cambiemos las formas, cambiemos cómo trabajar dentro de los equipos y cómo trabajar con los pacientes, ¿eh? Sí, sí, hay que cambiar. O sea, ha llegado el momento del cambio para poder trabajar de otra manera y seguir haciendo una buena asistencia y una asistencia de calidad, ¿eh? Gracias a vosotras. Bueno, vamos a ir empezando porque como vamos con retraso, así podemos salir cuanto antes y disfrutar de Aracena. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Tengo el placer de estar en esta mesa inaugural acompañada, por un lado, por el alcalde de Aracena, el señor don Manuel Guerra González, por la delegada territorial de Salud y Consumo en Huelva, la señora doña Manuela María Caro López, yo que soy la presidenta de la Sociedad Científica de Senfit, Remedios Martín, y el presidente del comité organizador de las sextas jornadas de medicina rural de nuestro grupo de trabajo de la Senfit, el señor don Luis Miguel Azoguil López. Y sin más demora vamos a empezar
por parte de Luismi para que nos haga su presentación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir a estas jornadas rurales, estas sextas jornadas rurales de Senfi, las primeras jornadas rurales que se han hecho en medio rural. A mí, cuando me dijeron que tenía que organizar estas jornadas en Andalucía, yo tenía muy claro lo que quería eran dos cosas. Una, hacerla en zona rural. Para mí una zona rural, la que yo iba a elegir, estaba claro que iba a ser Aracena. Y la segunda, que viniera Armando Martín Zurro, y lo hemos conseguido también. Así que mis dos sueños de estas jornadas están totalmente cumplidos. Me gustaría dar también gracias a mis compañeros de mesa, ¿vale? A Remedios, la presidenta de Senfi, que es su primer acto oficial después de su elección en el Congreso de Sevilla, y está aquí, creo que contenta, se lo está pasando bien. A Manolo, porque ha sido muy fácil organizar esta jornada, porque todo ha sido facilidad, no han puesto ningún impedimento absolutamente para nada. Nos han cedido este teatro, el salón de actos de allí, y cada vez que veníamos para acá, toda la población de Aracena nos daba facilidades para todo. Esto es todo increíble, como ya estáis comprobando. Y a Manoli, a la delegada de salud de aquí de Huelva, que nada más que la llamé y me conocía, que yo digo, a ver cómo llamo ya a la delegada de salud, ¿sabes? Y me conocía, mira, sí, yo me acuerdo de ti. Y que le dije que si se quería incorporar a la mesa, y bueno, tanto a ella como a Maripá, que la llamé a las dos, y nada, estaban las dos encantadas de venir, y nada, ha sido todo facilidad. Esto es lo bueno de hacer una jornada en una zona rural, no en Sevilla ni en Málaga, sino en Aracena. Quería dar también muchísimas gracias a todo el comité, que nos ha ayudado infinito, me han ayudado muchísimo, y a toda la organización de Senfi Congreso, que los tengo fritos de llamadas telefónicas y de correos, y también a todos los ponentes. Efectivamente, te doy la razón que con Manolo es muy fácil hacer cualquier tema, lo llamas y siempre está dispuesto, y doy fe de ello porque ha sido muchas las llamadas en la pandemia y muchas las veces que nos hemos tenido que unir, ¿verdad? Y fijarnos en lo que nos une más que en lo que nos separa, que es lo que debe hacer cualquier administración. Dicho esto, primero os tengo que decir bienvenidos a la provincia de la Luz, y especialmente a Aracena, un pueblo, como sabéis, que es precioso y que estoy segura que tendréis la oportunidad de disfrutar. Me da una gran alegría ver este salón lleno porque, bueno, el viernes pasado estuve en otro congreso que ya hubieran querido ellos llenar en este primer inicio de actividad, pues con tantísima gente. No sé si es porque estamos en Aracena o por lo que decía Luismi, porque realmente la zona rural es mucho más fácil todo, es mucho más fácil pues conectar, es mucho más fácil conocernos todos. De ahí que conocía yo a Luismi su nombre, porque yo soy una enfermera rural. El ser delegada de salud ha sido un accidente dentro de mi vida profesional, pero lo que sí soy es una enfermera rural desde hace 39 años. Rural porque primero trabajé en atención primaria, y rural también porque después pasé al hospital, que también es rural, porque no deja de estar en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, con lo cual entenderéis que finalmente, aunque he trabajado en el hospital, pues también soy una enfermera rural. Entonces, os felicito, primero, porque hayáis decidido que unas jornadas de este tipo, que hablan de la medicina y de la enfermería rural y de los equipos rurales, pues se haga en una zona rural por primera vez, porque lógicamente es lo que hay que poner en valor, todo lo rural. Y encima os felicito porque no es una jornada donde solo aparezcan médicos y enfermeras, que es lo que suele ocurrir en casi todos los congresos, sino que también se le da cabida pues a otros colectivos tan importantes, y nada más allá la pandemia para ponernos las pilas en que somos equipos profesionales y que todos y cada uno de nosotros somos un eslabón importantísimo para llegar pues a lo verdaderamente importante, que es a que nuestra asistencia sanitaria sea de la mejor calidad posible. Con lo cual, enhorabuena por ambas cosas, y yo desde aquí os pido un aplauso porque lo hayáis hecho las dos cosas, en jornada en la zona rural, y porque lo hayáis abierto a todos los colectivos.
Yo no voy a hablar mucho, te garantizo que ni siquiera 5 minutos porque no soy de las políticas que le gustan hablar mucho, precisamente. Lo que sí me gusta poner en valor, sin duda, es que el 17, casi el 18% de la población andaluza vive en la zona rural y casi el 65% de la comarca es rural, con lo cual, sin duda, tenemos que seguir apostando por eso y, como vosotros habéis dicho, por hacer atractivo que la gente quiera venir a la zona rural, que no se vaya a las grandes ciudades o a las pequeñas ciudades como ocurre con Huelva, sino que definitivamente pues se haga atractivo esto. Y no solo pues a nivel retributivo, sino también a nivel de puestos de trabajo que tengáis, una proyección profesional que os permita seguir enamorados de lo que se hace, ¿no? Que no es fácil. Yo entiendo que los profesionales sanitarios rurales son los que peores circunstancias tienen y los que más dificultad tienen. Yo soy viuda de un médico y soy madre de otro médico y, bueno, mi marido fue médico rural, además de especialista en odontología, pero mi hijo dice que cree que ha hecho otra especialidad en neumología, concretamente es la que está haciendo, porque dice que cree que la medicina de familia es la más difícil, sin lugar a dudas, porque es lo que tiene que ver todo y encima con recursos muchas veces muy limitados. Pero hacéis algo muy bonito, que no solo os convierte en profesionales sanitarios, sino a veces hacéis algo mucho más importante, que, como bien ha dicho Remedios, es tratar en comunidad al propio paciente. Y eso os da pues un brillo muy especial, que conocéis en poquito tiempo a todas, no solo los pacientes, sino a todas las familias, los problemas sociales, los problemas laborales de esa familia, y eso os permite pues tener un contenido muchísimo más amplio y más verdadero. Y yo definitivamente creo que lo que hemos decidido quedarnos en la vida rural, yo estoy deseando volver. Lo que hemos decidido por la vida rural, sinceramente, tiene muchas y muy buenas satisfacciones. Por cierto, Huelva necesita médicos, lo digo para todos los que vengáis de fuera de Andalucía, que aquí os recibimos con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, con las puertas abiertas, que si hay que buscar pisos, buscamos pisos y lo que haga falta, pero que los que vengáis fuera de Andalucía, veniros para Huelva, que aquí se vive muy bien. Y también hay una cosa fantástica, se come divinamente. Nada más que me tenéis que mirar a mí para que sepáis que aquí se come muy bien. Así es que, por favor, animaros y veniros para nuestra zona, que os necesitamos muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, y le damos la palabra al alcalde de Aracena, al señor don Manuel Guerra González. Bien, buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber elegido Aracena para celebrar este encuentro, este congreso, estas jornadas, y bienvenidos a nuestra ciudad. La verdad que para mí siempre es una gran alegría el poder dar la bienvenida a quien viene aquí. Aracena es una ciudad muy hospitalaria, una ciudad de puertas abiertas, y para nosotros siempre representa una gran ilusión, un gran reto poder albergar jornadas como esta. Por tanto, agradecer a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria estas jornadas aquí en el medio rural, precisamente, del medio rural del que nos sentimos tan orgullosos, y la presencia de todos y de todas, por supuesto, de los miembros de la mesa, mi querida delegada Manuela, Remedios, que he tenido el gusto de conocerla hoy, a Luismi, que llevamos desde hace más de un año, cuando viniste a plantear el proyecto, la iniciativa, que nos pareció fabulosa, porque sí es importante que se celebre cualquier tipo de encuentro, de jornada, de debate. Yo creo que esta tiene un matiz muy especial, como lo tiene la propia medicina de familia. Posiblemente de los que estamos aquí, aparte de los técnicos del teatro, yo soy el único que no pertenece al ámbito de la sanidad, pero ciertamente tengo una admiración enorme por la profesión, por la labor que se realiza. Creo que siempre la ha tenido nuestra sociedad, pero especialmente en circunstancias tan adversas, tan complicadas como las que hemos vivido, a las que se ha hecho referencia nuestra delegada, pues yo creo que ha supuesto también una revalorización
es importante el reconocer esa labor casi heroica que se ha realizado no solo en los grandes hospitales, sino también en los pequeños consultorios médicos de las zonas rurales de nuestro país, donde además pues se desarrolla una labor continua, sostenida a lo largo del tiempo, que es fundamental. De ahí la importancia de prestigiar, de incentivar esa labor, como otras muchas que se realizan también en el medio rural. Ocurre con el ámbito educativo, realmente hay un plus de cercanía. Yo siempre digo que pertenezco a un tipo realizo un tipo de política de cercanía desde el ámbito municipal. Las administraciones locales somos las administraciones más cercanas a los ciudadanos y los alcaldes, los concejales, pues estamos un poco para todo. Incluso algunas veces os quitamos algo de trabajo porque la gente pues también va a hablar con nosotros y nos cuentan sus problemas, que muchas veces lo que se necesita es escucha. Y en ese sentido, como digo, que he tenido la oportunidad de vivir también la política en el ámbito nacional, en el Senado y en el ámbito local, siempre he preferido la política local precisamente por esa cercanía a la ciudadanía, porque independientemente de otras cuestiones que pueden resaltar más o tener más proyección en nuestra sociedad, pero ese trabajo de contacto permanente con la gente realmente tiene, yo creo que un valor impagable. Y ciertamente los médicos en el ámbito rural pues han constituido siempre pues una institución y son personas respetadas, admiradas y que ciertamente pues forman una parte fundamental de nuestras sociedades, de nuestras colectividades rurales. Realmente son personas incluso muy reconocidas, no ya conocidas por supuesto, pero que como digo, pues han sido auténticas instituciones. Hoy recuerdo, por ejemplo, pues a un profesional como fue don Antonio Martín Riscos, que Aracena además le concedió la medalla del ayuntamiento en un acto muy entrañable, y recuerdo una anécdota que él comentaba y que creo que ejemplifica muy bien muchas veces lo que es esa pertenencia del médico rural a la comunidad. Él siempre decía que cuando las cosas salían mal, pues la culpa se la atribuían a él, y cuando salían bien, pues era gracias a la Virgen del Mayor Dolor, que es la patrona de Aracena. Pero bueno, en esa sencillez, en esa cercanía que tiene la ciudadanía hacia el médico, pues yo creo que también está condensada, como digo, ese respeto, esa admiración, y de ahí también lo fundamental, como se ha dicho aquí, de que haya un gran acuerdo a nivel nacional precisamente para prestigiar y para dotar adecuadamente a la medicina en el ámbito rural. Precisamente en estos momentos en donde se ha puesto en la agenda política y también de los medios de comunicación la problemática del despoblamiento, del envejecimiento de la población rural de nuestro país, si no queremos quedarnos únicamente en discursos y en palabras grandilocuentes, es necesario que se pongan en marcha políticas que precisamente atajen esa problemática, y ahí es fundamental el reforzamiento de los servicios públicos y muy especialmente esos servicios que son esenciales como la educación y como la sanidad. Si queremos que la gente no se vaya de las poblaciones, de las pequeñas poblaciones de nuestro país, del medio rural, o que regrese incluso, porque yo soy uno de los grandes defensores de los valores que tiene el vivir en el medio rural en términos de bienestar, de calidad de vida, de conceptos y de valores que en este momento afortunadamente cada vez se están considerando más, pues precisamente es también necesario que esos profesionales encuentren su lugar aquí y que lógicamente puedan prestar ese servicio, y quienes aquí vivan pues sientan que tienen una atención sanitaria de primer nivel, de primera calidad.
Como digo, yo no soy del ámbito educativo, por tanto, del ámbito sanitario, no puedo entrar mucho más. Simplemente como alcalde, pues defender esa atención, bien lo sabe la delegada, que ahí estamos siempre luchando, pero sí también me corresponde, como decía aquel, yo he venido también a vender mi libro, y mi libro se llama Aracena, así que no puedo terminar sin desearles que la estancia aquí en Aracena pues sea lo más provechosa posible en lo que son los términos del desarrollo de la jornada, que entiendo que así lo va a ser porque se ha preparado con esmero y desde luego con mucho cariño, me consta. Bueno, los que vienen por primera vez, pues sobre todo darles la bienvenida y decirles que no se pierdan la posibilidad de conocer un poquito más de nuestro pueblo y de su comarca. Somos un trocito, nosotros siempre decimos, aunque en estos momentos el agua tampoco nos visita tanto como desearíamos, pero somos paisajísticamente un trocito del norte en el sur. Somos la Andalucía verde, la Andalucía frondosa, el castañar más meridional de Europa y una dehesa extraordinaria donde se producen mitos gastronómicos, como refería ante la delegada, como nuestro cerdo ibérico y nuestro jamón ibérico, que por cierto es muy oportuno el prescribirlo, porque no les voy a hablar yo aquí de todas las propiedades fantásticas que tiene el jamón ibérico. Pero como digo, tenemos una gastronomía extraordinaria, tenemos además una arquitectura muy bien conservada y maravillosa de pueblo blanco andaluz, una gran historia desde nuestro castillo que nos corona y un entorno natural envidiable que es también fuente de salud, y en ese sentido pues también gracias al trabajo coordinado con los profesionales sanitarios, con la Consejería de Salud, pues cada vez estamos también desde las administraciones locales que tenemos competencia directa en el ámbito de la atención sanitaria, pero sí en el ámbito de la promoción de la salud, que realmente es también un reto fundamental, intentar que la gente enferme menos. Y ahí los ayuntamientos, como administración más cercana, tenemos unas posibilidades enormes y más, como digo, en un entorno natural como el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en el que nos encontramos. Y, por supuesto, pues una mención especial, nadie puede venir a Aracena y no visitar la Gruta de las Maravillas. Es de esos lugares, yo siempre digo, que hay que visitar al menos una vez en la vida y si se visita, y de los que siempre que se visita, pues uno tiene la sensación de conocer algo nuevo y de sentir nuevas sensaciones. Sinceramente, os recomiendo que os paséis por nuestra gruta, porque será de esas experiencias absolutamente únicas. Así que por mi parte, nada más. Como digo, que la jornada sea muy provechosa. Bienvenidos a la cena, que disfrutéis de las jornadas, que disfrutéis de nuestra ciudad, y si tenéis ocasión de volver en otra ocasión con vuestras familias, pues aquí os estaremos esperando con los brazos abiertos. Con admiración y con gratitud, muchísimas gracias. Bueno, gracias, señor alcalde, por las palabras. Tomamos la palabra de que hay que disfrutar de la gastronomía, así que damos por inaugurada esta jornada.
Bueno, podemos ver cómo ha habido un accidente. Se ha atropellado a una persona con vuelco de vehículo. Los primeros en llegar es la policía. Bueno, el accidente. Para socorrer a las víctimas, hacer un triaje rápido. Ven que la primera paciente está consciente y pasa a la segunda. No responde. Se escucha de fondo ya la ambulancia porque uno de los agentes ha llamado ya a los servicios. Se separan para estar uno con una paciente, el otro con la segunda paciente mientras llega la ayuda. Aquí viene el primer equipo médico a socorrer. Como les han dicho que viene un accidente, vienen preparados. Con la información que tienen van a priorizar y van a centrarse en la paciente que está más grave, no responde. Situación, uno de los Hay dos compañeros, la policía empieza a desalojar para poder trabajar y que pueda trabajar el equipo médico. Podemos ver cómo el equipo médico ya se centra en la segunda paciente con el viaje rápido. Empiezan a alejar a la gente del lugar del suceso para poder trabajar cómodamente. Podemos ver cómo nuestros compañeros del primer equipo se dedican a estabilizar a la paciente. Uno de los médicos está encargándose de la segunda paciente, esperando ayuda para poder hacer la extracción. Se puede ver claramente cómo el equipo trabaja coordinado, cada uno sabe cuál es su función para que el paciente sea atendido de varias maneras. Y otro que se dispone a poner el electro para tomar las constancias. Podemos ver que los bomberos tardan un poco porque esto es un ambiente rural. Entonces tardan un poco más porque no están al lado. Son las peculiaridades de la medicina de familia y comunitaria rural. La médico vuelve a llamar a más ayuda porque ve que no llegan.
es necesario que el equipo médico se mantenga a salvo, pero que no pierda el contacto con el paciente que está dentro del vehículo. No ha dejado de sostener la cabeza, movilizando a la paciente que está en el suelo, y ahora van a proceder. Ahí se puede ver cómo llegan los bomberos a ayudar con la extracción de la paciente que se encuentra dentro del vehículo. Vemos cómo trabajan coordinadamente, aunque un equipo sigue encargándose de la paciente que está en el vehículo, el otro sigue con la paciente que está en la vía pública. Están precintando los cristales del vehículo para que cuando se mueva no se corte más y pueda dañar al paciente. Están inmovilizando la pierna de la paciente que está en la vía pública con un aparato que es de colchón de vacío, que hace que no se mueva la pierna. Podemos ver cómo han retirado el cristal los bomberos. ¡Qué increíble! La gente que está del otro lado de la vía pública no pueden ver que los bomberos han inmovilizado primero el coche para asegurarse que no siga volcando antes de sacar a la paciente. La paciente ya está dentro de la ambulancia. La ambulancia con el paciente que estaba inconsciente en la vía pública, la atropellaban, ya la ha estabilizado y se va a ir. Un aplauso por su trabajo diario.
la extracción del paciente tiene que ser lo más segura, intentando mantenerla inmóvil lo más posible. Están inmovilizando el cuello. El médico sujeta la cabeza y se pone a la cabecera del paciente. Hace el traje rápido y empieza a pedir a sus compañeros lo que necesitan. Trabajan coordinadamente. Esta es la parte más importante de la extracción del paciente. Se activa primero a la unidad médica que esté más cercana. Muchas veces el primero en llegar al lugar es el médico con un maletín pequeño y es importante que la ciudadanía sepa que tiene que dejarlo trabajar colaborando, simplemente no molestando o haciendo preguntas recurrentes al médico para que se pueda activar al resto de los servicios. La médico está en la dedicación de esta. Esta es una jornada formativa para médicos de familia comunitaria. Muchas gracias a los que organizó esto. Ha quedado muy bien, muchas gracias en un momento a los bomberos, a la policía, a la organización médica. Bueno, Mariana Jiménez, directora de la Zona Básica de Salud de Aracena, coordinadora también de este, acabamos de ver el vuelco impresionante del coche, el coche que ha sido protagonista un poco de este simulacro de accidente en plena calle de Aracena, algo que no queremos ver nunca más, Mariana, pero que ha sido muy interesante. Cuéntanos cómo se ha montado y cuáles son las partes que han jugado en él.
Bueno, solo aclarar que yo no he coordinado esto, solo me encuentro aquí, son unas jornadas de formación y es un taller de formación para médicos de familia y comunitaria. Entonces ha sido un taller expuesto a la vía pública para hacernos recordar un poco cuáles son nuestra actuación cuando tenemos un accidente, y también sirve para hacer un poco de salud comunitaria y que la ciudadanía vea cuál es nuestro trabajo en una situación de urgencias. Ha intentado transmitir, ha sido la speaker un poco de este simulacro, ¿no? ¿Cómo ha sido la situación? ¿Qué es lo habitual en un accidente así, ¿no? ¿Quién tiene que intervenir? Sobre todo es para recordarnos cómo intervenimos, el equipo con el que nos podemos apoyar, como los bomberos, la policía, recordarle a la ciudadanía cómo es importante seguir las indicaciones de todo. Ha sido un atropello con 2 víctimas, vuelco de vehículo, y como podemos ver tarda mucho en extraerse al paciente, y recordarnos todos esos puntos a los médicos y también a la ciudadanía. Es lo que ha sucedido. Hemos visto la intervención de policía local, de bomberos y de personal médico, 2 equipos. Bueno, es importante también que la ciudadanía vea esto para que sepa guardar la calma, tener paciencia, porque ya hemos visto la dificultad que tiene extraer un cuerpo de un vehículo atrapado. Sí, es sobre todo para la ciudadanía que sepa que estamos en un ambiente rural, que es difícil, que tardan. Hemos visto cuánto ha tardado, en realidad los bomberos estaban aquí al lado, pero para que entiendan en contexto que no siempre es tan rápido como esperamos. Y bueno, es un ambiente rural. También recordar que el que primero que llega es el médico, muchas veces de familia sin tantos recursos, y tenemos también que ayudarle. Quizás el estar en un ámbito rural hace que haya que reivindicar un poco, porque es verdad que los medios siempre son más escasos, ¿no? Tenemos suerte de estar en Aracena, pero hay pueblos más aislados. Sí, bueno, tenemos suerte de contar con el equipo médico de enfermería, de auxiliares, de todo el equipo, que se mueve bastante rápido y lo hace bastante bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.